Y si te dijera que, aunque miremos al cielo desde hace miles de años, hay lugares que quizás nunca podremos tocar ni siquiera con toda nuestra tecnología. Antes de empezar, si este tipo de viajes mentales por el universo te gusta, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué lugar del cosmos siempre te ha hecho soñar. Algo fascinante se esconde aquí y vamos a descubrirlo despacio. Desde que el ser humano levantó la vista por primera vez, sintió el impulso de ir más allá del valle, más allá del mar, más allá del horizonte. Ese deseo de viajar lejos no es nuevo, vive en nosotros desde siempre. Está en los antiguos navegantes que cruzaron océanos sin mapas. Está en los primeros pilotos que se atrevieron a volar cuando parecía imposible. Y también está en cada persona que alguna noche tranquila mira las estrellas y se pregunta qué hay allí. Viajar lejos no es solo moverse en el espacio, es una forma de imaginar el futuro, es pensar que no hay límites reales, solo retos esperando ser superados. Durante el siglo XX ese sueño pareció hacerse realidad. Salimos de la Tierra, vimos nuestro planeta desde fuera, caminamos sobre la Luna. Enviamos sondas a otros mundos. Por un momento pareció que el universo estaba al alcance de la mano, pero entonces aparece una sensación extraña. Cuanto más avanzamos, más claro se vuelve algo incómodo. El espacio no es solo grande, es inmenso. Y hay distancias que no se parecen a nada que podamos imaginar con nuestra experiencia diaria. Lugares que, por mucho que queramos, parecen mantenerse siempre fuera de nuestro alcance. Aquí nace la pregunta central de este viaje tranquilo. ¿Por qué algunos destinos del universo parecen, en la práctica, inalcanzables? No porque no sepamos dónde están, no porque no tengamos curiosidad, sino porque el propio universo pone límites muy claros, silenciosos y firmes. Para entenderlo, hoy vamos a usar dos nombres que suenan lejanos, casi poéticos. Urano y Próxima Centauri no son solo un planeta y una estrella, son símbolos. Representan dos tipos distintos de distancia extrema. Urano, perdido en los bordes fríos de nuestro propio sistema solar. Próxima Centauri, la estrella vecina más cercana y aún así increíblemente lejana. Urano parece, a simple vista, un destino razonable. Sigue siendo parte de nuestra familia planetaria. Gira alrededor del mismo Sol que nos da vida. No es una estrella lejana ni otra galaxia, es un planeta. Y aún así, llegar hasta allí ya roza lo imposible para una misión humana. Próxima Centauri, en cambio, vive en otro nivel de distancia. No pertenece a nuestro sistema solar. Es otra estrella con su propia luz, su propio entorno. Está tan lejos que la palabra viaje empieza a perder su significado normal cuando hablamos de ella. Al poner estos dos destinos uno junto al otro, ocurre algo interesante. Nos obligan a cambiar nuestra forma de pensar. Nos sacan de la escala humana. Nos invitan a dejar atrás kilómetros, horas y días, y nos empujan hacia una nueva forma de medir la realidad, porque el problema no es solo la tecnología, no es solo la velocidad, no es solo el combustible. El verdadero desafío está en la escala del espacio mismo. Una escala tan grande que nuestro cerebro, diseñado para sobrevivir en la Tierra, simplemente no está preparado para sentirla de forma natural. Imagina conducir durante horas por una carretera infinita. Luego imagina hacerlo durante días, meses, años. Ahora imagina que ese viaje no tiene paradas, no tiene estaciones, no tiene lugares familiares. Solo oscuridad, silencio y vacío. Eso es el espacio, incluso dentro de nuestro propio sistema solar. Durante décadas hemos enviado naves robóticas cada vez más lejos. Algunas siguen viajando en silencio, mucho más allá de los planetas. Son logros increíbles, pero también son recordatorios constantes de lo lento que es nuestro avance cuando lo comparamos con las distancias reales del cosmos. Aquí empieza a surgir una verdad tranquila, pero profunda. No todo lo que podemos imaginar es algo que podamos alcanzar físicamente, y eso no es un fracaso.
Es una lección sobre el lugar que ocupamos en el universo. Urano y Próxima Centauri no están ahí para ser conquistados, están ahí para enseñarnos algo, para mostrarnos dónde empiezan los límites reales, no impuestos por la falta de ideas, sino por las leyes mismas de la naturaleza. A medida que avanzamos en este viaje, vamos a dejar atrás la ilusión de cercanía que a veces nos dan las imágenes espaciales. Vamos a reducir el ritmo, a respirar hondo, a mirar el espacio no como una autopista, sino como un océano inmenso, frío y profundo. Porque solo cuando entendemos la escala real del espacio, empezamos a comprender por qué algunos destinos no están lejos, están simplemente en otra dimensión de distancia. Y mientras esa idea se asienta lentamente, mientras el deseo de viajar sigue vivo pero más consciente, nos acercamos a la siguiente pregunta natural. Una pregunta que surge casi sin darnos cuenta, cuando empezamos a medir el universo con otros ojos. ¿Cómo de lejos es realmente lejos cuando hablamos del espacio? Para empezar a responderla, necesitamos dar un pequeño paso atrás y aprender a mirar las distancias del cosmos desde una escala completamente nueva, una escala que cambia para siempre nuestra forma de entender el viaje. Cuando pensamos en distancia desde la Tierra, casi siempre lo hacemos con referencias muy humanas. Metros, kilómetros, minutos de viaje. Nuestro cerebro está entrenado para eso. Sabemos cuánto se tarda en cruzar una ciudad, un país, incluso un océano. Todo eso nos parece grande, a veces enorme. Pero sigue siendo manejable, sigue teniendo un sentido claro. El problema aparece cuando intentamos llevar esa misma forma de pensar al espacio. Allí, nuestras referencias dejan de servir. Las distancias que usamos cada día se vuelven pequeñas, casi ridículas. Y sin darnos cuenta, seguimos usando la misma lógica, como si el universo funcionara igual que un mapa de carreteras. En la Tierra, decir que algo está lejos suele significar horas de viaje, tal vez días. Incluso dar la vuelta al planeta parece una hazaña, pero sabemos que es posible. Aviones, barcos, satélites, todo está diseñado para moverse en un mundo donde las distancias, aunque grandes, siguen siendo finitas y familiares. Ahora imagina que te subes a un coche y empiezas a conducir sin parar. Pasan los días, las semanas, los meses. Y aún así no has llegado ni a una fracción mínima de tu destino. Esa sensación empieza a acercarse un poco más a lo que significa viajar en el espacio. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos puntos de luz que parecen cercanos entre sí. Estrellas que casi se tocan desde nuestra perspectiva. Pero esa cercanía es una ilusión creada por la distancia. Es como ver luces en una montaña lejana. Parecen juntas, pero en realidad están separadas por enormes espacios invisibles. Incluso dentro de nuestro propio sistema solar, las distancias ya desafían nuestra intuición. La Tierra y la Luna, por ejemplo, a simple vista parecen vecinas, pero entre ambas cabrían todos los planetas del sistema solar alineados, con espacio de sobra, y aún así la Luna es nuestro vecino más cercano. Este es el momento en que la ciencia tuvo que inventar nuevas formas de medir, porque los kilómetros ya no eran suficientes. Así nació una idea simple pero poderosa, la unidad astronómica. Es básicamente la distancia media entre la Tierra y el Sol. Un número enorme para nosotros, pero cómodo para los astrónomos. Una unidad astronómica equivale a unos 150 millones de kilómetros. Esa distancia, que tarda la luz del Sol unos 8 minutos en recorrer, se convierte en la regla básica para medir el vecindario solar. Mercurio, Venus, Marte, todo empieza a ordenarse mejor con esta nueva escala, pero incluso esta herramienta se queda corta muy rápido. Urano, por ejemplo, se encuentra a unas 19 unidades astronómicas del Sol. Dicho de otra forma, está 19 veces más lejos del Sol que la Tierra. Ya no hablamos de viajes de meses, sino de décadas con tecnología actual. Aquí empieza el verdadero choque mental.
Si llegar a un planeta de nuestro propio sistema solar ya implica tiempos tan largos, ¿qué pasa cuando salimos de esa familia? ¿Qué pasa cuando miramos hacia las estrellas? Para eso, la ciencia tuvo que dar otro salto conceptual aún mayor, y así apareció el año luz. A pesar de su nombre, no es una medida de tiempo, es una medida de distancia. Representa lo que recorre la luz en un año entero viajando a su velocidad máxima, la más rápida posible en el universo. La luz se mueve a unos 300.000 kilómetros por segundo. Es tan rápida que rodea la Tierra más de 7 veces en un solo segundo. Y aún así necesita más de 4 años para llegar desde Próxima Centauri hasta nosotros. Eso significa que Próxima Centauri está a más de 4 años luz de distancia. 4 años viajando sin detenerse a la velocidad máxima permitida por la naturaleza. Ninguna nave humana se acerca siquiera a esa velocidad. Aquí es donde nuestra mente empieza a rendirse un poco, porque ya no hablamos de viajes largos, hablamos de escalas que superan varias generaciones humanas, de trayectos donde la idea misma de salir y llegar pierde sentido. Comparar una distancia cotidiana con un año luz es como comparar un paso con el tamaño de un continente. No es solo una diferencia de tamaño, es una diferencia de categoría. Son mundos distintos de comprensión, y sin embargo necesitamos hacer este esfuerzo mental. Necesitamos aceptar que el universo no está diseñado para nuestra comodidad, que no se adapta a nuestros sueños de exploración rápida, que cada paso hacia afuera exige paciencia, humildad y una nueva forma de pensar. Este cambio no es solo científico, es emocional. Implica aceptar que no todo puede ser experimentado directamente, que muchas cosas solo pueden ser observadas, estudiadas y comprendidas desde lejos. Urano empieza a sentirse más lejano, Próxima Centauri casi abstracta, no porque no sepamos dónde están, sino porque nuestra percepción del espacio se ha estirado hasta un punto incómodo. Y este es solo el principio, porque entender las distancias es apenas la primera capa del problema. Detrás de ellas se esconden otros límites aún más silenciosos, igual de firmes, que hacen que el viaje sea todavía más difícil de lo que parece. Mientras esta nueva escala se asienta en nuestra mente, surge una sensación clara. No estamos frente a un reto técnico cualquiera. Estamos frente a una frontera profunda, marcada por números enormes y silencios largos. Y justo cuando empezamos a aceptar lo grandes que son estas distancias, aparece la siguiente pregunta inevitable. No sobre dónde están los destinos, sino sobre cuánto tiempo tardaríamos realmente en llegar a ellos con lo que tenemos hoy. Y cuando empezamos a pensar en el tiempo real de un viaje, nuestra atención vuelve de forma natural a un punto concreto del sistema solar. Un lugar frío, inclinado y silencioso que gira lejos del Sol. Ahí está Urano esperando en la oscuridad exterior, recordándonos que incluso dentro de nuestra propia casa cósmica existen distancias difíciles de asumir. Urano ocupa una posición especial en el sistema solar. No está entre los planetas cercanos, donde la luz del Sol sigue siendo fuerte y constante. Tampoco está en el vacío total entre las estrellas. Urano vive en una frontera. Se mueve lentamente en una órbita enorme a miles de millones de kilómetros de la Tierra, tan lejos que el Sol ya no calienta, apenas ilumina. Desde la Tierra, Urano parece un punto casi invisible. No se ve a simple vista con claridad, no domina el cielo como Marte o Júpiter. Es discreto, silencioso, como si no quisiera llamar la atención, pero su distancia lo dice todo. Urano se encuentra en promedio a unos 2.800 millones de kilómetros del Sol. Esa cifra es tan grande que pierde significado si no la comparamos con algo más cercano. La Tierra está a una unidad astronómica del Sol, Marte un poco más lejos. Júpiter ya marca una diferencia enorme a más de 5 unidades astronómicas. Saturno duplica esa distancia.
Y entonces aparece Urano, casi 20 veces más lejos del Sol que nosotros, 19 unidades astronómicas, un salto gigantesco en el vacío. Esta distancia cambia completamente la experiencia del espacio. La luz solar que llega a Urano es unas 400 veces más débil que la que sentimos en la Tierra. Allí no hay amaneceres brillantes ni cielos azules. Todo es tenue, frío, lento. Un año en Urano dura 84 años terrestres. Las estaciones se extienden durante décadas. El tiempo mismo parece estirarse. Comparado con los planetas interiores, Urano no solo está lejos, está en otro ritmo. En otra escala, llegar hasta él no es como ir a Marte o incluso a Júpiter. Es un viaje que exige paciencia extrema, planificación precisa y aceptar que el regreso no es inmediato. Hasta ahora, solo una nave ha visitado Urano de cerca, Voyager 2. Lanzada en 1977, cuando la tecnología era muy distinta a la actual, no llevaba inteligencia artificial avanzada, no podía corregir errores por sí sola. Todo dependía de cálculos hechos años antes de su llegada. Voyager 2 tardó casi 9 años en llegar hasta Urano. 9 años viajando sin descanso, usando la gravedad de otros planetas como ayuda, siguiendo una coreografía cósmica perfectamente calculada. No fue un viaje directo, fue un rodeo inteligente, aprovechando cada empujón posible. Cuando finalmente pasó cerca de Urano en 1986, la nave solo tuvo unas horas para observarlo. Un breve saludo, un instante de datos. Luego siguió su camino hacia la oscuridad exterior. No se quedó, no orbitó, no volvió. Este dato es clave. 9 años para un simple sobrevuelo robótico, no para una misión humana, no para detenerse, no para explorar con calma. Solo para pasar cerca y mirar rápido antes de desaparecer. Aquí aparece el primer indicio claro de nuestras limitaciones tecnológicas. No es falta de interés, no es falta de conocimiento, es una cuestión de velocidad, energía y resistencia. Nuestras naves son rápidas para estándares humanos, pero lentas para estándares cósmicos. Voyager 2 viajaba a decenas de miles de kilómetros por hora, una velocidad impresionante en la Tierra. Pero en el espacio profundo, esa velocidad apenas alcanza para cruzar lentamente distancias enormes. Es como intentar cruzar un océano gigante remando sin parar. Además, la comunicación se vuelve cada vez más frágil. Cuando Voyager 2 llegó a Urano, las señales tardaban horas en viajar entre la nave y la Tierra. Cada comando, cada corrección, cada respuesta llegaba con retraso. La nave estaba en muchos sentidos sola y aún así fue un éxito extraordinario. Nos mostró anillos, lunas, campos magnéticos extraños. Cambió lo que sabíamos sobre los planetas gigantes de hielo, pero también nos dejó una lección silenciosa. Si llegar a Urano ya es tan complejo, tan lento, tan delicado, ¿qué pasa con destinos aún más lejanos? Para una misión humana, los desafíos se multiplican. No hablamos solo de llegar. Hablamos de sobrevivir durante años en un entorno hostil, de proteger cuerpos frágiles de la radiación, de llevar energía suficiente para vivir, comunicarse y regresar. Cada kilómetro extra se convierte en un problema nuevo. Urano nos muestra que el sistema solar no es un vecindario pequeño. Es una extensión enorme donde incluso los planetas cercanos están separados por abismos de vacío. No hay atajos fáciles, no hay rutas cortas. Este planeta inclinado, girando casi de lado, se convierte así en un recordatorio físico de nuestros límites actuales. No como un muro infranqueable, sino como una advertencia tranquila. Hay lugares a los que podemos llegar con máquinas, pero no con personas. Al menos no todavía. Mientras Urano sigue su danza lenta alrededor del Sol, nosotros seguimos mirándolo desde lejos, acumulando datos, afinando teorías, soñando con futuros más audaces. Pero la realidad es clara. Cada paso hacia afuera requiere más de lo que solemos imaginar. Y cuando entendemos lo difícil que es llegar a un planeta que aún pertenece a nuestra familia solar, surge una pregunta todavía más profunda.
Si esto ya es tan complejo aquí, ¿qué ocurre cuando intentamos ir más rápido, más lejos y sin la ayuda cercana del Sol? Porque el verdadero problema no es solo la distancia, es cómo nos movemos a través de ella. Y ahí es donde la tecnología empieza a mostrar sus límites más claros, en silencio, mientras seguimos avanzando hacia la oscuridad. Y al pensar en esos límites silenciosos, nuestra atención se dirige de forma natural a una pregunta muy concreta. ¿Cómo viajamos hoy realmente por el espacio? No como lo imaginamos en películas, sino como lo hacemos de verdad con la tecnología que existe ahora mismo. Cuando una nave despega de la Tierra, el momento más espectacular ocurre al inicio. Fuego, ruido, una fuerza brutal empujando hacia arriba. Parece el punto de mayor poder. Pero en realidad, ese instante es solo el comienzo de un viaje largo y tranquilo. Una vez en el espacio, casi todo se vuelve silencio. Las naves espaciales no vuelan como aviones, no aceleran todo el tiempo. La mayor parte del trayecto lo pasan simplemente siguiendo una trayectoria, deslizándose por el vacío. Es como lanzar una piedra muy fuerte y dejar que siga su camino durante años. Hoy nuestras naves viajan usando cohetes químicos. Es una tecnología potente, pero también muy limitada. Funciona quemando combustible y expulsando gases hacia atrás para empujar la nave hacia adelante. Es simple, efectivo y extremadamente costoso en energía. Las velocidades reales de estas naves suelen sorprender. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, se mueve a unos 28.000 kilómetros por hora alrededor de la Tierra. Es rapidísimo para nosotros, pero sigue estando atrapada por la gravedad terrestre. No se aleja, solo cae constantemente sin tocar el suelo. Las sondas que se dirigen a otros planetas van más rápido. Voyager 1, una de las más veloces jamás construidas, viaja a unos 60.000 kilómetros por hora respecto al Sol. Es una velocidad increíble desde un punto de vista humano, pero incluso así le llevó décadas salir del sistema solar interior. Aquí aparece una verdad incómoda. Aunque parezcan rápidas, nuestras naves avanzan despacio cuando se comparan con las distancias que deben recorrer. El espacio no perdona. Cada millón de kilómetros cuenta. Cada pequeño aumento de velocidad requiere un aumento enorme de energía. ¿Por qué no aceleramos más? La respuesta no es falta de imaginación. Es física pura. Para acelerar una nave necesitas energía, mucha energía. Y cuanto más rápido quieres ir, más energía necesitas, no de forma lineal, sino creciente. Además, el combustible pesa. Llevar más combustible significa más masa. Más masa significa que necesitas todavía más energía para moverla. Es un círculo difícil de romper. Cada intento de ir más rápido hace que el problema crezca. En la Tierra, repostar es fácil. Paramos, llenamos el tanque y seguimos. En el espacio no hay gasolineras. Todo lo que llevas debe salir contigo desde el principio. Cada gramo cuenta. Cada decisión pesa durante todo el viaje. Por eso, las misiones espaciales actuales usan trucos inteligentes en lugar de fuerza bruta. Uno de los más importantes es la asistencia gravitatoria. Consiste en usar la gravedad de un planeta para cambiar la velocidad y dirección de una nave, como si fuera una onda gigante. Este método es elegante, casi poético, pero también tiene límites, depende de la alineación de los planetas, no siempre está disponible. Y aún así solo ofrece pequeñas ganancias comparadas con lo que realmente necesitaríamos para viajes extremos. Otra tecnología existente son los motores iónicos. No producen grandes empujes, pero funcionan durante mucho tiempo. Expulsan partículas a gran velocidad poco a poco. Son eficientes, silenciosos, constantes. Pero su empuje es tan suave que no sirven para despegar ni para grandes aceleraciones rápidas. Así, el viaje espacial moderno se convierte en un ejercicio de paciencia. No se trata de ir rápido, sino de ir de forma constante, de aceptar trayectorias largas, de pensar en años, no en días.
Aquí entra en juego el límite más silencioso de todos, la energía disponible. No la vemos, no la tocamos, pero lo controla todo. La energía decide cuánto podemos acelerar, cuánto podemos frenar, cuánto podemos proteger a una nave o a una persona. En el espacio profundo, la energía solar se vuelve débil. A medida que nos alejamos del Sol, los paneles solares dejan de ser útiles. Entonces dependemos de baterías o generadores nucleares que duran décadas, pero no ofrecen grandes cantidades de potencia. Sin energía suficiente, no hay aceleración. No hay comunicación fuerte, no hay protección. La nave se convierte en un objeto que flota, resistente pero limitado. Esto explica por qué incluso las misiones más ambiciosas avanzan tan despacio, no porque los ingenieros no sepan hacerlo mejor, sino porque están trabajando al borde de lo posible con las herramientas actuales. Cada incremento pequeño en velocidad tiene un precio enorme: más combustible, más masa, más complejidad, más riesgo, y al final la ganancia suele ser menor de lo que imaginamos. Por eso, cuando hablamos de viajar lejos, no basta con decir hagamos un motor más potente. El problema no se resuelve solo con fuerza, se resuelve entendiendo los límites físicos y aceptando que no siempre podemos empujarlos más. El espacio no se conquista con velocidad, se atraviesa con respeto, con cálculos precisos, con silencios largos, con energía medida al detalle. Y mientras nuestras naves siguen viajando, lentas pero constantes, surge una sensación clara. Si incluso con toda nuestra tecnología el movimiento es tan costoso, tan delicado, entonces el verdadero desafío no está solo en llegar lejos, sino en sostener ese viaje durante el tiempo necesario. Porque a medida que avanzamos, aparece otro problema silencioso. Uno que no tiene que ver solo con motores o combustible, sino con el entorno mismo del espacio. Un entorno que, aunque parezca vacío, guarda peligros invisibles que esperan pacientemente a quienes se atreven a cruzarlo. Y justo cuando creemos que todo se reduce a motores y velocidad, aparece una palabra que lo cambia todo en el espacio: combustible. Una palabra simple, cotidiana en la Tierra, pero profundamente compleja cuando abandonamos el suelo y entramos en el vacío. En nuestra vida diaria, el combustible parece una solución directa. Si quieres ir más lejos, llevas más. Si quieres ir más rápido, quemas más. Un coche, un avión, un barco funcionan así, pero el espacio no sigue esa lógica tan cómoda. Allí el combustible no es solo una ayuda. Es también un problema. Cada nave espacial que despega lleva consigo todo lo que necesitará durante su viaje. No puede parar a repostar, no puede improvisar. Todo está decidido antes del lanzamiento. Cada kilo de combustible se convierte en una decisión crítica que afecta a todo lo demás. Aquí aparece una paradoja silenciosa. Para viajar más lejos necesitas más combustible, pero para llevar más combustible necesitas más combustible todavía. Es como intentar subir una montaña cargando agua y necesitar más agua solo para cargar el agua extra. Este problema no es una opinión. Es una consecuencia directa de la física básica que gobierna los cohetes. Una física conocida, probada, inevitable. Cuando un cohete se mueve, lo hace expulsando masa hacia atrás. Es la tercera ley de Newton, explicada de forma simple. Para avanzar, algo tiene que salir disparado en la dirección opuesta. En un cohete, ese algo son gases calientes producidos por la combustión. El motor quema combustible, expulsa los gases y la nave avanza. Cuanto más rápido quieres ir, más rápido tienes que expulsar esos gases o más cantidad tienes que lanzar. Pero cada gramo de combustible que quemas ya no está contigo, se pierde para siempre. Y cada gramo de combustible que llevas al inicio aumenta el peso total que tienes que mover desde el principio. Por eso, los cohetes se construyen en etapas. Se desprenden de partes que ya no necesitan, se aligeran poco a poco. Es una danza precisa entre masa y energía, un equilibrio delicado que no admite errores.
En la Tierra, este sistema funciona porque la gravedad es fuerte pero el viaje es corto. En el espacio profundo, la historia es muy distinta. Allí el viaje no dura minutos ni horas, dura años, décadas, y el combustible no puede durar tanto si se usa para acelerar constantemente. Por eso, la mayoría del tiempo, las naves espaciales no aceleran. Aceleran al inicio, hacen pequeñas correcciones y luego simplemente siguen su camino. El combustible se convierte en algo demasiado valioso como para gastarlo sin cuidado. Llevar más combustible no siempre ayuda porque el costo inicial es enorme. Aumenta el tamaño del cohete, aumenta el riesgo, aumenta el precio. Y aún así, la ganancia final suele ser pequeña comparada con el esfuerzo. Este límite ha llevado a los ingenieros a aceptar una verdad incómoda. No podemos forzar el espacio. No podemos atravesarlo como si fuera aire, tenemos que convivir con sus reglas. Así, el viaje espacial se vuelve una negociación constante entre lo que queremos hacer y lo que la física nos permite hacer, entre nuestros sueños de velocidad y la realidad de la masa. Y mientras el combustible se quema lentamente, aparece otra capa del problema. Porque incluso cuando no aceleramos, incluso cuando solo flotamos, el espacio sigue presentando obstáculos. Desde lejos el vacío parece tranquilo, silencioso, inofensivo, pero no lo es. Está lleno de cosas invisibles que no vemos, pero que tienen efectos reales. Pequeñas partículas, restos de polvo, radiación que atraviesa todo sin pedir permiso. Todo eso interactúa con la nave, con sus sistemas, con cualquier forma de vida que intente viajar dentro. El combustible entonces no solo sirve para moverse, también sirve para corregir, proteger, estabilizar, para mantener la orientación, para comunicarse. Cada uso adicional reduce la reserva disponible para el viaje principal. Por eso, cada misión se diseña con extremo cuidado. Se calcula cuántas correcciones serán necesarias, cuántos errores se pueden permitir, cuántos años puede sobrevivir la nave sin ayuda. Y aun con toda esa planificación, el margen es pequeño. Muy pequeño, el espacio no ofrece segundas oportunidades fáciles. Este entendimiento cambia nuestra forma de mirar los viajes largos. Ya no se trata solo de llegar lejos, se trata de resistir el trayecto, de atravesar un entorno que no coopera, que no facilita, que no se adapta a nosotros. Urano, tan lejano y frío, ya exige una gestión perfecta del combustible. Próxima Centauri, a años luz de distancia, convierte este problema en algo casi imposible de resolver con los métodos actuales. Y mientras el combustible se consume en silencio, gota a gota, empieza a quedar claro que el mayor desafío no es solo movernos, es sobrevivir al camino, es enfrentar un vacío que no está realmente vacío, sino lleno de barreras invisibles, barreras que no gritan, que no se ven, pero que están siempre ahí esperando a que intentemos cruzarlas. Y es justo hacia esas barreras silenciosas, escondidas en la oscuridad del espacio, hacia donde ahora dirigimos nuestra mirada. Y cuando hablamos de barreras invisibles, no estamos usando una metáfora. El espacio, aunque lo llamemos vacío, no está realmente vacío. Está lleno de cosas tan pequeñas y tan energéticas que no las vemos, pero sentimos sus efectos con el paso del tiempo. Desde la Tierra solemos imaginar el espacio como un silencio perfecto, una nada absoluta, un lugar limpio sin obstáculos, pero esa imagen es incompleta. Entre los planetas, entre las estrellas, hay polvo, hay partículas, hay radiación viajando sin descanso desde todos los rincones del cosmos. Ese polvo no es como el polvo de una habitación. Son fragmentos diminutos de roca, hielo y metal, restos de antiguas colisiones, de cometas, de planetas que nunca llegaron a formarse del todo. Son tan pequeños que parecen inofensivos. Pero cuando una nave los encuentra a velocidades enormes, se convierten en proyectiles microscópicos. Un grano de polvo, viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, puede dañar instrumentos, erosionar superficies, debilitar materiales poco a poco. No ocurre de golpe.
Es un desgaste lento, casi invisible, pero constante, año tras año, kilómetro tras kilómetro. Y luego está la radiación. Una palabra que suena abstracta, pero que define gran parte del peligro del espacio. Radiación es energía viajando a través del vacío. Proviene del Sol, de otras estrellas, de explosiones lejanas llamadas supernovas. Llega desde todas direcciones sin avisar. En la Tierra estamos protegidos. Nuestro planeta tiene un campo magnético y una atmósfera gruesa que actúan como un escudo. Filtran la mayor parte de esa radiación, pero en el espacio profundo ese escudo desaparece. Todo queda expuesto. Para una nave robótica, la radiación puede dañar circuitos, alterar memorias, provocar errores inesperados. Para un ser humano, el riesgo es aún mayor. La radiación puede dañar células, alterar el ADN, aumentar el riesgo de enfermedades graves. No es un peligro inmediato, sino acumulativo, silencioso, persistente. En viajes largos, este detalle se vuelve crítico. No hablamos de horas o días de exposición, sino de años enteros, décadas. Cada segundo suma. Cada partícula atraviesa el cuerpo, atraviesa la nave, dejando pequeñas huellas invisibles. Además, el espacio está lleno de partículas cargadas eléctricamente, llamadas viento solar. Son como ráfagas constantes que salen del Sol y llenan el sistema solar. Cerca de la Tierra, su efecto está controlado. Lejos, se vuelven más impredecibles. Estos elementos no hacen imposible el viaje por sí solos, pero lo complican todo. Exigen más protección, más masa, más energía, más combustible. Todo vuelve a conectarse. Y aquí es donde Urano se convierte en un ejemplo perfecto de entorno hostil y lejano. No solo está lejos, está inmerso en una región del sistema solar donde estas amenazas se sienten con más fuerza. Urano se encuentra en una zona donde la influencia directa del Sol ya es débil. Su campo magnético es extraño, inclinado, descentrado. No protege como el de la Tierra. Es caótico, variable. Esto crea un entorno complejo para cualquier nave que se acerque. Además, Urano tiene anillos, lunas, partículas orbitando a su alrededor. Todo eso aumenta el riesgo de impactos. No son grandes colisiones, sino encuentros diminutos, constantes, difíciles de predecir. Cuando Voyager 2 pasó cerca de Urano, tuvo que atravesar este entorno con extremo cuidado. Sus instrumentos estaban diseñados para resistir, pero no para quedarse allí durante años. Fue un visitante rápido en un lugar poco amable. La temperatura en esa región también juega su papel. El frío extremo afecta a materiales, a sistemas electrónicos, a baterías. Todo se vuelve más frágil, más lento, más difícil de mantener estable. Imagina ahora un viaje humano hacia ese planeta. No solo habría que llegar, habría que sobrevivir en el trayecto y en el destino. Proteger cuerpos, sistemas, alimentos, comunicaciones, todo mientras se atraviesa un espacio que no perdona errores. Este es el punto donde el romanticismo del viaje espacial empieza a mezclarse con la realidad dura. El universo no es un escenario preparado para nosotros, no espera visitas, no ofrece condiciones cómodas. Cada kilómetro lejos de la Tierra es un kilómetro menos de protección natural. Cada año en el espacio profundo es una acumulación de pequeños daños. Nada espectacular, nada inmediato, pero todo suma. Por eso, cuando pensamos en destinos extremos, no basta con preguntarnos si podemos llegar. Tenemos que preguntarnos si podemos resistir el camino. Si nuestros cuerpos, nuestras máquinas, nuestras mentes están hechas para soportar tanto tiempo fuera de casa. Urano, con su lejanía, su frío y su entorno complejo, se convierte en una especie de advertencia tranquila. Un recordatorio de que el espacio no solo se mide en distancia, sino en hostilidad. Y si este es el desafío dentro de nuestro propio sistema solar, surge de forma natural una inquietud aún mayor. Porque más allá de Urano, más allá del último planeta, el espacio no se vuelve más amable. Se vuelve más oscuro, más silencioso, más indiferente.
A medida que dejamos atrás los planetas, entramos en regiones donde el Sol ya no domina, donde el vacío es más profundo, donde cada señal es más débil, y es justo ahí donde el viaje empieza a cambiar de naturaleza. Porque más allá de Urano, ya no hablamos solo de viajar lejos. Empezamos a hablar de cruzar fronteras invisibles, donde incluso el concepto de sistema solar empieza a desvanecerse lentamente en la oscuridad. Y en esa oscuridad creciente, donde el sistema solar empieza a sentirse lejano y disperso, el entorno se vuelve cada vez más extremo. Cerca de Urano, las condiciones no solo son difíciles, son radicalmente distintas a todo lo que conocemos en la Tierra. La temperatura es uno de los primeros golpes de realidad. Urano es uno de los planetas más fríos del sistema solar. En sus capas superiores, las temperaturas pueden bajar hasta unos menos 220 grados Celsius. Es un frío que no se parece a ningún invierno terrestre. Es un frío que congela casi todo, que ralentiza reacciones, que vuelve quebradizos los materiales. Allí el calor no fluye como aquí, no hay superficies templadas ni refugios naturales. Todo el entorno está dominado por un equilibrio delicado entre gases helados, vientos intensos y una energía mínima que llega desde lejos. La razón principal de este frío extremo es simple y profunda. Urano está muy lejos del Sol. Tan lejos que la luz solar que lo alcanza es débil, casi simbólica. Si en la Tierra la luz del Sol es vida, en Urano es apenas un susurro. La energía solar allí es unas 400 veces menor que la que recibimos nosotros. Los paneles solares, tan útiles cerca de la Tierra y Marte, prácticamente dejan de servir. No producen suficiente energía para sostener sistemas complejos durante mucho tiempo. Esto obliga a depender de otras fuentes, como generadores nucleares de radioisótopos. Son dispositivos fiables, silenciosos, capaces de durar décadas. Pero su potencia es limitada. No pueden alimentar grandes aceleraciones, ni escudos activos, ni hábitats humanos complejos. Cada decisión energética se vuelve crítica. Cada sistema encendido implica apagar otro. La nave vive en un estado constante de equilibrio frágil, donde nada sobra y todo cuenta. La falta de energía también afecta algo fundamental, la comunicación. A medida que una nave se aleja de la Tierra, su voz se vuelve más débil. Las señales de radio se dispersan, se diluyen en el espacio, llegan con retraso, llegan distorsionadas, a veces apenas llegan. Cuando Voyager 2 visitó Urano, la señal tardaba más de 2 horas en viajar en una sola dirección. Cualquier mensaje enviado desde la Tierra llegaba cuando la situación ya había cambiado. No había control en tiempo real, solo instrucciones anticipadas y mucha confianza. En misiones más lejanas, este retraso se vuelve aún mayor. Horas, días, incluso años cuando hablamos de estrellas cercanas. La nave deja de ser una extensión directa de la humanidad, se convierte en un explorador autónomo, casi solitario. Este silencio progresivo tiene un peso especial, no solo técnico, sino emocional. Para los científicos, trabajar con datos que llegan tarde, incompletos o con largos intervalos de espera cambia la relación con el objeto de estudio. Ya no hay diálogo, hay escucha paciente. Urano representa bien esta soledad científica. Es un planeta grande, complejo, con lunas, anillos y un campo magnético extraño. Pero solo lo hemos visto de cerca una vez. No hay misiones orbitándolo, no hay observatorios permanentes, solo recuerdos breves capturados hace décadas. Desde entonces lo observamos desde lejos, con telescopios, con modelos, con simulaciones. Aprendemos mucho, sí, pero siempre con una sensación de distancia, como si Urano se negara suavemente a ser comprendido del todo. Esa soledad no es un accidente. Es una consecuencia directa de su posición. Está demasiado lejos para visitas frecuentes, demasiado frío para misiones largas simples, demasiado costoso para repetir intentos. Y no es el único, muchos mundos lejanos comparten ese destino.
Existen, giran, evolucionan lentamente, casi en silencio, mientras nosotros los miramos desde lejos, sabiendo que quizás pasen generaciones antes de volver a acercarnos. Para una misión humana, esta soledad se multiplica. No hay rescate rápido, no hay ayuda inmediata. No hay regreso fácil. Todo depende de lo que llevas contigo y de lo que puedas improvisar en un entorno que no perdona. El frío afecta al cuerpo. La falta de luz afecta a la mente, la distancia afecta al sentido de conexión. Viajar tan lejos no es solo un desafío físico, es un desafío psicológico profundo. Por eso, cuando imaginamos llegar a Urano con personas a bordo, no basta con pensar en trajes y naves, hay que pensar en aislamiento prolongado, en la pérdida de referencias familiares. En la idea de vivir durante años sabiendo que la Tierra es solo un punto lejano. Urano, entonces, no es solo un planeta distante, es un espejo que nos muestra hasta dónde llegan nuestras capacidades actuales. Nos recuerda que el universo no está pensado para ser visitado con facilidad. Y mientras aceptamos esa realidad, algo empieza a cambiar en nuestra forma de mirar el cielo. Dejamos de pensar solo en destinos, empezamos a pensar en límites, en fronteras suaves pero firmes, marcadas por el frío, la energía y el silencio. Y justo cuando esta sensación de aislamiento se vuelve clara, surge una pregunta aún más profunda. Si un planeta dentro de nuestro propio sistema solar ya nos deja tan solos, ¿qué ocurre cuando el destino no es un planeta, sino otra estrella? Porque más allá de Urano, más allá del último resplandor fuerte del Sol, el viaje deja de ser planetario. Se vuelve interestelar, y ahí la soledad deja de ser una sensación para convertirse en la condición permanente del camino. Y cuando el viaje deja de ser planetario y empieza a sentirse interestelar, aparece un nombre que suena cercano, casi amable, pero que esconde una distancia abrumadora: Próxima Centauri. Decirlo en voz baja ya cambia el tono del viaje. No es un planeta. No es un punto dentro de nuestra casa cósmica. Es una estrella, otra luz, otro sol. Próxima Centauri vive en el sistema estelar Alpha Centauri, un conjunto de estrellas que vemos desde la Tierra como un punto brillante en el cielo del sur. Durante mucho tiempo fue solo eso, una luz más entre miles, hasta que la ciencia afinó sus instrumentos y descubrió algo sorprendente. Esa luz no era una sola, eran varias estrellas bailando juntas. Próxima Centauri es la más pequeña de ese grupo. Una estrella enana roja, más fría y más tenue que nuestro Sol, no brilla con fuerza, no domina el cielo. Es discreta, constante, silenciosa, y aún así es la estrella más cercana a nosotros después del Sol. Aquí aparece una palabra importante: vecina. En la Tierra, una vecina vive al lado, tal vez a unos metros. En el espacio, una estrella vecina vive a más de 4 años luz de distancia. Esa diferencia ya nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la escala en la que estamos entrando. 4 años luz significa que la luz, viajando a la velocidad más alta posible en el universo, tarda más de 4 años en llegar desde Próxima Centauri hasta la Tierra. Cada fotón que vemos hoy salió de allí cuando el mundo era distinto, cuando aquí pasaban otras cosas, cuando el tiempo ya había avanzado. Y aún así, en términos cósmicos, Próxima Centauri está cerca. Es lo más cercano que hay fuera del sistema solar. Después de ella, las distancias se multiplican todavía más. Decenas, cientos, miles de años luz, un océano sin orillas visibles. Este es el momento en que el cambio de escala se vuelve real. Pasamos de hablar de miles de millones de kilómetros a hablar de billones. De viajes de décadas a viajes de miles de años. El lenguaje mismo empieza a quedarse corto. Si imagináramos el sistema solar reducido al tamaño de una ciudad, Urano estaría en las afueras, en un barrio lejano pero alcanzable con esfuerzo. Próxima Centauri no estaría en otra ciudad. Estaría en otro país, en otro continente, separada por un océano inmenso sin barcos.
Aquí la idea de viajar cambia de naturaleza. Ya no hablamos de misiones, hablamos de generaciones, de civilizaciones enteras dedicadas a un solo trayecto, de salir sin saber si alguien llegará. Incluso las naves más rápidas que hemos construido necesitarían decenas de miles de años para llegar hasta allí. No es una exageración, es un cálculo simple. A las velocidades actuales, Próxima Centauri no es un destino, es un concepto, y sin embargo seguimos mirándola, seguimos estudiándola. Porque alrededor de esa estrella se han detectado planetas, mundos posibles, algunos rocosos, algunos en zonas donde podría existir agua líquida. La imaginación se enciende sola, pero la ciencia, tranquila y firme, vuelve a poner los pies en el suelo. Saber que algo existe no significa que podamos alcanzarlo. Observar no es lo mismo que visitar, entender no es lo mismo que tocar. Este contraste es importante, nos muestra una verdad profunda del universo. El conocimiento puede viajar más rápido que nosotros, mucho más rápido. Podemos estudiar estrellas lejanas, analizar su luz, conocer su composición sin movernos de casa. Pero el cuerpo humano no puede seguir ese ritmo. La materia no puede hacerlo. Estamos atados a límites que no se pueden negociar fácilmente. Próxima Centauri, entonces, se convierte en un símbolo poderoso. Es lo más cercano y al mismo tiempo casi imposible. Es una puerta que podemos ver claramente, pero que no podemos cruzar. Este cambio de escala transforma nuestra percepción. Urano ya parecía lejano. Próxima Centauri redefine la palabra lejos. Nos obliga a aceptar que el universo no está organizado para el viaje humano directo, y no es una derrota. Es una revelación. Nos muestra que el cosmos es vasto de una forma que no busca ser conquistada, sino comprendida. Mientras la luz de Próxima Centauri sigue viajando hacia nosotros, año tras año, en silencio, nosotros seguimos aquí, midiendo, calculando, soñando con ideas que aún no existen. Y justo cuando esta distancia empieza a asentarse en nuestra mente, surge una nueva pregunta, más técnica, más fría, pero inevitable. No se trata de dónde está esa estrella, sino de si alguna vez podremos movernos lo suficientemente rápido para alcanzarla. Porque al final todo se reduce a una frontera invisible, una regla fundamental del universo, que decide que es posible y que no cuando hablamos de viajar entre las estrellas. Viajar a otra estrella no es simplemente ir más lejos. Es cambiar por completo la forma en que entendemos el movimiento, el tiempo y el propósito del viaje. Cuando decimos viajar a Próxima Centauri, las palabras suenan sencillas, casi cotidianas, pero detrás de ellas se esconde una realidad que desafía todo lo que conocemos como experiencia humana. En la Tierra, viajar implica salir, avanzar y llegar. Hay un punto de partida claro y un destino reconocible. Incluso los viajes más largos conservan esa estructura. Pero cuando hablamos de otra estrella, esa idea empieza a deshacerse. El trayecto se vuelve tan largo que el concepto de llegada pierde su forma habitual. Aquí entra de nuevo el año luz, una unidad que parece técnica, pero que en realidad es profundamente poética. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año entero, viajando sin detenerse a la velocidad máxima posible del universo. No es una medida de tiempo, sino de espacio. Un espacio tan grande que necesita ser explicado con tiempo. 4 años luz. Esa es la distancia a Próxima Centauri. Dicho así parece poco, 4 no suena a infinito, pero cuando recordamos que la luz es increíblemente rápida, la perspectiva cambia por completo. Si incluso la luz necesita más de 4 años, todo lo demás queda muy atrás. Nuestras naves más rápidas no se acercan ni remotamente a esa velocidad. Voyager 1, por ejemplo, viaja a unos 17 kilómetros por segundo. A ese ritmo, tardaría más de 70.000 años en llegar a Próxima Centauri. 70.000 años. Una cifra que no cabe en una vida, ni en 100, ni en 1000.
Para ponerlo en perspectiva, hace 70.000 años los humanos aún no habían desarrollado la agricultura. Las ciudades no existían. El mundo era completamente distinto. Pensar en un viaje que dure tanto tiempo cambia la naturaleza misma del proyecto. No hablamos de una misión, hablamos de una herencia, de algo que comienza en una civilización y si todo va bien, termina en otra muy diferente. El tiempo se convierte en el mayor obstáculo. Más grande que la distancia, más duro que la energía, porque el tiempo no se puede almacenar, ni acelerar, ni evitar, solo pasa. Durante un viaje interestelar tan largo todo cambia, las tecnologías se vuelven obsoletas, los idiomas evolucionan, las culturas desaparecen. Incluso el motivo original del viaje puede perderse en la historia. Una nave enviada hoy llegaría a un destino que ya no se parece al que imaginamos, y quienes la enviaron ya no estarían para verlo, no habría testigos, no habría celebración. Este simple hecho hace que el viaje a otra estrella deje de ser una aventura humana tradicional, se convierte en algo casi filosófico, un acto de fe en el futuro sin garantía de recompensa directa. Incluso si lográramos construir una nave 10 veces más rápida que las actuales, el problema seguiría siendo enorme. Tardaríamos miles de años, cientos de generaciones, y cada generación tendría que mantener el propósito, cuidar la nave, sobrevivir al entorno. Aquí entra otro detalle importante. El tiempo no solo afecta al viajero, también afecta al mensaje. Cualquier comunicación con la Tierra estaría separada por años de espera. Cada pregunta tardaría años en recibir respuesta. Cada error podría ser irreversible. En ese contexto, la soledad deja de ser una sensación, se convierte en una condición permanente. El viajero interestelar no pertenece ni al punto de partida ni al de llegada. Vive en el medio, en un presente continuo que no conecta con nadie. Este es el verdadero peso del tiempo. No es solo duración, es aislamiento, es desconexión. Es aceptar que el viaje no es para ti, sino para un futuro que no conocerás. Por eso, cuando hablamos de viajar a otra estrella, no basta con pensar en motores o combustible. Tenemos que pensar en biología, en psicología, en memoria colectiva, en cómo mantener viva una idea durante miles de años. Hasta ahora no tenemos respuestas claras a eso. Tenemos teorías, simulaciones, historias, pero la realidad sigue siendo firme. El tiempo es un muro silencioso que no podemos atravesar con facilidad, y aún así seguimos mirando las estrellas. No porque creamos que podemos llegar, sino porque queremos entender. Porque saber que algo existe, aunque no podamos tocarlo, sigue teniendo valor. Próxima Centauri no es un destino práctico, es un recordatorio. Nos muestra hasta dónde llegan nuestras capacidades actuales y dónde empiezan los límites naturales del universo. Y mientras esa estrella sigue brillando, tranquila, constante, a 4 años luz de distancia, nosotros seguimos aquí, midiendo el tiempo no en segundos, sino en generaciones. Y justo cuando aceptamos que el tiempo es el mayor obstáculo, aparece una pregunta aún más profunda. ¿Y si el problema no fuera solo cuánto tardamos, sino que tan rápido podemos, en teoría, movernos en el universo? Porque más allá del tiempo humano, existe un límite absoluto, una frontera que ninguna nave ha cruzado jamás. Una frontera marcada por la propia estructura del espacio y del tiempo. Cuando llegamos a esta frontera invisible, entramos en uno de los conceptos más profundos y a la vez más simples del universo. La velocidad de la luz, no como una idea abstracta, sino como una regla fundamental que gobierna todo lo que existe. La luz se mueve a unos 300.000 kilómetros por segundo. Es tan rápida que cuesta imaginarla. En un solo segundo podría dar más de 7 vueltas completas a la Tierra. En menos de un instante conecta el Sol con nuestro planeta. Es la mensajera más veloz del cosmos. Pero lo realmente importante no es solo que sea rápida, es que es el límite máximo. Nada puede viajar más rápido que la luz en el vacío. Ni una nave, ni una partícula con masa, ni una señal con información.
no es una limitación tecnológica. Es una propiedad del universo mismo. Esto fue comprendido con claridad a comienzos del siglo XX gracias a Albert Einstein y su teoría de la relatividad. Dicho de forma sencilla, el espacio y el tiempo no son escenarios fijos, se adaptan al movimiento. Y cuanto más rápido intenta moverse algo, más resistencia ofrece el propio tejido del universo. Cuando un objeto acelera, su energía aumenta, pero también aumenta su masa efectiva, no porque pese más en el sentido cotidiano, sino porque se vuelve más difícil de acelerar. Cada pequeño aumento de velocidad requiere una cantidad cada vez mayor de energía. A velocidades bajas este efecto es pequeño, apenas se nota, pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el costo energético se dispara, se vuelve enorme, se vuelve infinito. Para alcanzar la velocidad de la luz necesitarías energía infinita, algo que no existe. Por eso, ningún objeto con masa puede llegar a esa velocidad. La luz puede hacerlo porque no tiene masa. Todo lo demás está condenado a quedarse por debajo de ese límite. Este detalle cambia por completo nuestra forma de pensar el viaje interestelar. No importa cuán avanzada sea nuestra tecnología, no importa cuántos siglos pasen, este límite no se rompe, no se negocia, no se supera. Y cuando intentamos acercarnos a él, ocurren cosas extrañas. El tiempo empieza a comportarse de manera diferente. Para un objeto que viaja muy rápido, el tiempo pasa más lento. Es un efecto real, medido, comprobado, no es ciencia ficción. Esto significa que para un viajero que se mueve a una fracción importante de la velocidad de la luz, el tiempo a bordo pasaría más despacio que en la Tierra. A primera vista, esto suena como una solución: viajar rápido, envejecer menos. Pero aquí aparece otra trampa silenciosa. Aunque el tiempo se ralentice para el viajero, no lo hace para el universo exterior. La Tierra sigue avanzando, las estrellas siguen cambiando. Cuando el viajero regresa, si es que regresa, todo ha cambiado. Además, llegar a esas velocidades cercanas a la luz sigue requiriendo cantidades absurdas de energía. Mucho más de lo que podemos producir o controlar. El problema no desaparece, solo cambia de forma. También está el problema de la protección. A velocidades tan altas, incluso una partícula diminuta se convierte en una amenaza enorme. Un simple átomo de hidrógeno podría causar daños catastróficos al impactar contra una nave casi a la velocidad de la luz. El universo entonces se defiende, no con violencia, sino con reglas. Reglas elegantes, simples, inquebrantables. La velocidad de la luz no es un obstáculo arbitrario. Es una consecuencia natural de cómo funciona la realidad. Por eso decimos que la física actúa como guardiana del universo. No prohíbe explorar, no castiga la curiosidad, pero marca límites claros. Dice hasta aquí: estos límites no están pensados para frustrarnos, están ahí para mantener la coherencia del cosmos, para que causa y efecto tengan sentido, para que el tiempo fluya de forma ordenada. Si algo pudiera viajar más rápido que la luz, el universo perdería su estructura. La información podría llegar antes que su causa. El pasado y el futuro se mezclarían. La realidad se volvería inestable. Así que el límite existe no como una barrera cruel, sino como una condición necesaria para que el universo funcione. Cuando miramos a Próxima Centauri bajo esta luz, la conclusión se vuelve clara. No es solo que esté lejos, es que está separada por una frontera fundamental que no podemos cruzar fácilmente. Podemos acercarnos un poco, podemos soñar con fracciones de esa velocidad, pero nunca podremos eliminar el problema del tiempo por completo. Y esto nos devuelve a una sensación tranquila, casi humilde. No todo está hecho para ser alcanzado físicamente. Algunas cosas están ahí para ser comprendidas desde lejos. La velocidad de la luz nos enseña que el universo no es una carrera, es una estructura profunda, equilibrada, paciente. Y cuando aceptamos eso,
Cuando dejamos de luchar contra ese límite y empezamos a entenderlo, surge una nueva pregunta. Si no podemos ir más rápido, si no podemos romper las reglas, existen otras ideas, otros caminos, otras formas de pensar el viaje que aún no hemos explorado del todo. Porque incluso dentro de los límites más firmes, la imaginación humana sigue buscando en silencio nuevas maneras de acercarse a lo imposible. Y aun sabiendo que existen límites firmes, el ser humano nunca ha dejado de imaginar caminos alternativos. Cuando una puerta parece cerrada, la curiosidad busca rendijas. Así nacen las ideas para viajes interestelares, no como planes inmediatos, sino como preguntas abiertas sobre lo que podría ser posible algún día. Desde hace décadas, científicos e ingenieros han pensado en formas de viajar sin depender de los cohetes tradicionales. La lógica es clara. Si el combustible es un problema, tal vez la solución sea no llevarlo, o llevar mucho menos. Una de las ideas más conocidas es la vela solar. El concepto es simple y elegante. En lugar de empujar una nave con motores, se usa la presión de la luz. Los fotones, las partículas de luz, aunque no tienen masa, sí tienen impulso. Cuando chocan contra una superficie reflectante, empujan suavemente. Este empuje es extremadamente débil, imperceptible en la Tierra, pero en el vacío del espacio, sin fricción, puede acumularse con el tiempo, día tras día, año tras año. Una vela solar no acelera rápido, pero nunca deja de acelerar mientras reciba luz. Ya hemos probado versiones pequeñas de esta idea. Existen satélites con velas solares que han demostrado que funciona. No es ciencia ficción, es física real. Pero su empuje es limitado por la intensidad de la luz del Sol. Y esa luz se debilita a medida que nos alejamos. Para viajes dentro del sistema solar, las velas solares pueden ser útiles. Para viajes interestelares, el Sol deja de ser una fuente suficiente muy pronto. Entonces surge otra variante aún más ambiciosa: velas impulsadas por láseres. En lugar de depender del Sol, se usarían potentes láseres desde la Tierra o desde el espacio cercano para empujar una vela ultraligera. Un chorro constante de luz concentrada aceleraría una pequeña sonda a velocidades enormes. Aquí entra uno de los proyectos más conocidos de este tipo, Breakthrough Starshot. Es una iniciativa real, con científicos reconocidos, que propone enviar sondas diminutas hacia Próxima Centauri usando este método. La idea es lanzar pequeñas naves del tamaño de una tarjeta, equipadas con una vela extremadamente fina. Un conjunto de láseres en la Tierra las aceleraría hasta alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz, tal vez un 20%. A esa velocidad, el viaje a Próxima Centauri podría durar unas pocas décadas. Por primera vez, el tiempo deja de ser completamente inabarcable. El sueño parece acercarse, pero aquí es donde la realidad vuelve a imponerse, tranquila pero firme, porque llevar una idea al papel es una cosa, convertirla en una misión real es otra muy distinta. Para empezar, los láseres necesarios tendrían que ser increíblemente potentes y precisos. Mantener un haz enfocado en una vela a millones de kilómetros de distancia durante minutos u horas es un desafío enorme. Cualquier desviación podría destruir la sonda. Además, la vela tendría que ser casi perfecta, ultraligera, resistente al calor, capaz de soportar una presión intensa sin romperse. Hoy los materiales necesarios apenas están en fase experimental, y luego está el problema del impacto. A velocidades tan altas, incluso el polvo interestelar se convierte en una amenaza mortal. Un solo choque con una partícula podría destruir una sonda tan pequeña. También está la cuestión de la comunicación. Una sonda del tamaño de una tarjeta tendría que enviar datos desde otra estrella hasta la Tierra. La energía necesaria para transmitir una señal detectable a esa distancia es enorme. No está claro cómo hacerlo con sistemas tan pequeños. Además, estas sondas no pueden frenar. Llegarían a Próxima Centauri a gran velocidad y la atravesarían en cuestión de horas o días.
no podrían quedarse, no podrían orbitar, solo observar rápidamente y seguir de largo hacia la oscuridad. Así, incluso en el escenario más optimista, no hablamos de un viaje tradicional, hablamos de un saludo fugaz. Un vistazo rápido a otro sistema estelar antes de desaparecer. Existen otras ideas aún más teóricas, motores de fusión de antimateria, conceptos que suenan poderosos pero que están muy lejos de ser prácticos. Requieren niveles de control energético que hoy no tenemos y quizá no tengamos durante mucho tiempo. Todas estas ideas comparten algo en común, muestran la creatividad humana en su máxima expresión, pero también revelan lo lejos que estamos de convertirlas en realidad cotidiana. No es que sean imposibles en principio, es que cada una enfrenta una cadena larga de problemas sin resolver. Problemas de materiales, de energía, de estabilidad, de seguridad. Por eso siguen siendo ideas, proyectos de investigación, experimentos mentales apoyados por pequeños avances técnicos, no misiones listas para despegar, y aún así su valor es enorme, porque nos obligan a pensar más allá del presente, a imaginar futuros donde las reglas no cambian, pero nuestra forma de trabajar con ellas sí. Estas ideas no prometen viajes humanos a las estrellas en el corto plazo, prometen algo más sutil, prometen conocimiento, pequeñas ventanas abiertas hacia otros sistemas solares. Mientras tanto, la realidad sigue siendo clara. Incluso con las ideas más audaces, viajar entre estrellas sigue estando al borde de lo imposible. Y cuando aceptamos eso, cuando dejamos de esperar soluciones mágicas, surge una comprensión más profunda. Tal vez el mayor desafío no sea construir la nave perfecta, sino entender qué tipo de viajeros somos en un universo tan vasto. Porque antes de cruzar estrellas, aún tenemos que enfrentarnos a algo mucho más cercano y frágil, nuestro propio cuerpo, nuestra biología. Nuestra capacidad de resistir viajes que duran más que una vida humana. Y es justo ahí cuando la tecnología empieza a rozar sus límites, cuando el foco del problema cambia de lugar. Dejamos de mirar a los motores y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Porque incluso si algún día lográramos construir una nave capaz de viajar durante siglos, queda una pregunta silenciosa, inevitable. ¿Puede la vida humana soportar un viaje así? El cuerpo humano no fue diseñado para el espacio profundo. Evolucionó para vivir bajo un cielo azul, con gravedad constante, protegido por una atmósfera espesa y un campo magnético fuerte. Todo en nosotros está adaptado a la Tierra. Cuando salimos de ella, llevamos esa fragilidad con nosotros. En viajes cortos, como a la órbita terrestre o incluso a la Luna, los efectos ya se notan. Los huesos pierden densidad, los músculos se debilitan, el sistema cardiovascular cambia, el cuerpo empieza a olvidar cómo es vivir con peso. Ahora imagina no meses, sino años, décadas. Generaciones enteras viviendo sin gravedad natural, en espacios cerrados, sin un horizonte real, sin ciclos normales de día y noche. El cuerpo se adapta, sí, pero no sabemos exactamente en qué se convierte. Aquí aparece una idea inquietante. Los viajes interestelares humanos, si algún día existieran, no serían viajes de personas individuales. Serían viajes de comunidades, de generaciones completas naciendo, creciendo y muriendo dentro de una nave. Los primeros en partir no serían los que llegan. Sus hijos o los hijos de sus hijos serían quienes verían el destino. El viaje dejaría de ser una misión para convertirse en una forma de vida cerrada. Esto plantea preguntas profundas. ¿Cómo se mantiene una sociedad sana en un espacio limitado durante siglos? ¿Cómo se conserva el conocimiento? ¿Cómo se evita el conflicto? ¿Cómo se educa a personas que nunca han visto la Tierra? La nave se convertiría en todo el universo conocido para quienes nacen en ella. El cielo sería un techo artificial, el suelo un pasillo metálico. La idea de un planeta sería casi un mito, una historia contada por generaciones anteriores. Y a todo esto se suma uno de los peligros más serios del espacio profundo, la radiación.
A diferencia de la Tierra, una nave interestelar estaría constantemente expuesta a radiación cósmica de alta energía. Partículas que atraviesan materiales, tejidos, células. A largo plazo, esta radiación daña el ADN, aumenta el riesgo de cáncer, provoca mutaciones, afecta al sistema nervioso. No es algo que se note de inmediato, pero sus efectos se acumulan lentamente año tras año. Protegerse de esta radiación requiere escudos gruesos, materiales pesados, agua, estructuras complejas. Todo eso aumenta la masa de la nave, y aumentar la masa vuelve a traer el problema de la energía y el combustible. Todo está conectado. Incluso con protección, el riesgo nunca desaparece del todo. El espacio profundo es un entorno que no se puede domesticar por completo. Solo se puede resistir y no siempre con éxito. También está el impacto psicológico. El aislamiento prolongado, la falta de estímulos naturales, la repetición constante de los mismos espacios y rostros. La mente humana necesita cambio, horizonte, sorpresa. En estaciones espaciales actuales, con misiones de solo meses, los efectos psicológicos ya son evidentes. Estrés, fatiga mental, cambios en el estado de ánimo. Ahora multiplica eso por generaciones enteras sin posibilidad de salir. La fragilidad humana frente al cosmos no es una debilidad moral, es una realidad biológica. Somos criaturas delicadas en un universo duro, y reconocerlo no nos hace pequeños, nos hace conscientes. Por eso, muchos científicos dudan que los viajes interestelares humanos sean una buena idea, incluso si algún día fueran técnicamente posibles. No porque no podamos construir la nave, sino porque no está claro que debamos. Tal vez el papel del ser humano no sea viajar físicamente a las estrellas, sino enviar sus ojos, sus instrumentos, sus máquinas. Tal vez nuestra presencia directa no sea necesaria para conocer. Urano, Próxima Centauri, los mundos lejanos no nos rechazan. Simplemente existen bajo condiciones que no están hechas para nosotros. No hay hostilidad consciente, solo indiferencia. Aceptar nuestra fragilidad no significa rendirse, significa elegir con cuidado, significa entender que el universo no es un lugar que espera ser habitado por humanos en cada rincón. Y mientras reflexionamos sobre esto, surge una sensación extraña, casi melancólica. El viaje interestelar humano no falla por falta de coraje, sino por exceso de respeto a la realidad, porque el cosmos no se adapta a nosotros. Somos nosotros quienes debemos adaptarnos a él o aceptar que hay límites que no se cruzan sin perder algo esencial. Y justo cuando esta fragilidad se vuelve clara, aparece otra consecuencia silenciosa de los viajes imposibles. Una consecuencia que no tiene que ver con cuerpos ni naves, sino con algo aún más simple y más profundo: la comunicación. Porque incluso si alguien lograra viajar tan lejos, incluso si sobreviviera, quedaría una pregunta final. ¿Cómo hablar con casa cuando casa está a años, décadas o siglos de distancia? Y así, cuando pensamos en cuerpos, en generaciones y en fragilidad, aparece un límite aún más silencioso. Uno que no se ve, que no pesa, pero que lo cambia todo: la comunicación. Porque viajar lejos no solo es moverse en el espacio, es separarse en el tiempo. En la Tierra estamos acostumbrados a la inmediatez. Hablamos y recibimos respuesta, enviamos un mensaje y esperamos segundos. Incluso cuando algo está al otro lado del planeta, la espera es mínima. Nuestro cerebro ha aprendido a vivir en ese ritmo rápido, casi instantáneo, pero el espacio no funciona así. En el cosmos la información también tiene velocidad, y esa velocidad es la de la luz. Nada viaja más rápido, ni palabras, ni imágenes, ni datos. Todo mensaje está condenado a tardar. Ya lo vivimos dentro del sistema solar. Cuando una nave se encuentra cerca de Marte, las señales tardan varios minutos en llegar. Si algo sale mal, no hay forma de intervenir al instante. Todo se hace con anticipación, con cuidado, con margen de error. Cerca de Urano, la situación se vuelve aún más extrema.
Las señales pueden tardar más de 2 horas en ir de la Tierra a la nave, 2 horas de silencio antes de saber si un comando funcionó, 2 horas de espera para cualquier respuesta. Ese retraso cambia la relación entre el ser humano y la exploración. La nave deja de ser una extensión directa de nuestras manos, se convierte en algo más autónomo, más distante, casi como un mensajero que se mueve solo, sin supervisión constante. Ahora llevemos esta realidad al viaje interestelar. A Próxima Centauri, 4 años luz de distancia. Eso significa que cualquier mensaje enviado desde allí tardaría más de 4 años en llegar a la Tierra, y cualquier respuesta tardaría otros 4 años en volver. Una conversación se convierte en un intercambio de casi una década. Una pregunta. 8 años después, una respuesta. Para entonces, la situación ya ha cambiado. Las personas que enviaron el mensaje pueden no estar vivas. El contexto puede haberse perdido. La comunicación deja de ser diálogo, se convierte en archivo. En cápsulas de información lanzadas al vacío, con la esperanza de que alguien algún día las reciba. Este simple hecho transforma por completo la idea de viaje. El explorador interestelar no puede pedir ayuda, no puede consultar, no puede compartir el momento. Vive desconectado del origen de su cultura. La pérdida de contacto no es una posibilidad remota, es una realidad casi inevitable. Las señales se debilitan con la distancia, se dispersan, se confunden con el ruido del universo. Incluso con las mejores antenas, llega un punto en el que escuchar se vuelve casi imposible. Las ondas más lejanas que hemos enviado, como las Voyager, ya se acercan a ese límite. Sus señales son tan débiles que requieren las antenas más grandes de la Tierra para ser detectadas. Y aún así, llegará un día en que el contacto se perderá para siempre. No por un fallo dramático, no por una explosión, simplemente porque la señal se volverá demasiado débil, se disolverá en el fondo del cosmos. Ese destino espera a cualquier viajero que se adentre demasiado lejos. El silencio no llega de golpe, llega despacio. Primero hay retrasos, luego fragmentos incompletos. Después nada. El espacio profundo es silencioso no porque no ocurra nada, sino porque estamos demasiado lejos para escucharlo. Es un silencio físico impuesto por la distancia y la energía limitada. Para una misión humana, este silencio sería profundo. No habría llamadas, no habría transmisiones en tiempo real. No habría forma de compartir descubrimientos al momento. Todo sería enviado con la conciencia de que nadie responderá pronto. Ese aislamiento comunicativo tiene un peso enorme, afecta a la moral, a la identidad, a la sensación de pertenencia. El viajero deja de ser parte activa de la humanidad y se convierte en un observador distante. Incluso para las máquinas, este silencio importa. Las sondas deben ser capaces de decidir solas, de priorizar datos, de sobrevivir sin instrucciones nuevas durante años. Por eso, cuanto más lejos vamos, más autónomas deben ser nuestras creaciones, más independientes, más solas, y eso también aumenta el riesgo. La comunicación no es solo transmitir datos, es corregir errores, es adaptarse, es aprender en conjunto. Sin ella, todo se vuelve más frágil. El silencio del espacio profundo no es hostil, no amenaza, simplemente está ahí como un océano sin eco, donde gritar no devuelve respuesta. Próxima Centauri, por ejemplo, podría estar llena de sorpresas, mundos, atmósferas, fenómenos interesantes, pero cualquier noticia tardaría años en llegar, y cuando llegue ya será pasado. Esta realidad nos obliga a replantear qué significa explorar. Tal vez no se trata de estar presentes. Tal vez se trata de enviar preguntas al futuro y aceptar que las respuestas no nos pertenecen. El silencio también enseña humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que hay regiones donde nuestra voz no alcanza. Y mientras aceptamos ese silencio, mientras entendemos que la comunicación se desvanece con la distancia, empieza a surgir una comprensión más profunda.
Urano, Próxima Centauri, el espacio profundo no son destinos pensados para mantenernos conectados. Son lugares donde la soledad es parte del paisaje. Y justo cuando ese silencio se vuelve claro, cuando dejamos de esperar respuestas inmediatas, aparece una última reflexión, una idea tranquila que une todo lo que hemos visto hasta ahora. Tal vez estos lugares no están ahí para ser alcanzados, ni siquiera para ser visitados, sino para recordarnos algo esencial sobre nuestra relación con el universo y con nosotros mismos. Y al llegar a este punto del viaje, algo se vuelve claro sin necesidad de decirlo en voz alta. Urano y Próxima Centauri ya no son solo lugares en el espacio, se han transformado en ideas, en lecciones silenciosas que el universo nos ofrece, sin prisa, sin intención, simplemente por existir. Durante mucho tiempo miramos el cielo con una pregunta simple. ¿Podemos llegar allí? Esa pregunta nos llevó lejos. Nos empujó a construir cohetes, a enviar sondas, a salir de nuestro planeta por primera vez. Fue una pregunta poderosa, necesaria, pero no es la única. Urano nos enseña que incluso dentro de nuestra propia casa cósmica existen límites claros. No límites impuestos por la falta de ganas, sino por la realidad del espacio. Su distancia, su frío, su entorno hostil nos muestran que no todo planeta está hecho para ser visitado una y otra vez. Próxima Centauri va aún más lejos en esa lección. Es la estrella más cercana y aún así está separada por un abismo de tiempo y energía. No es un destino práctico, es una frontera natural entre lo que podemos tocar y lo que solo podemos observar. Ambos nos obligan a cambiar la pregunta, en lugar de cómo llegamos. Empezamos a preguntarnos qué podemos aprender desde aquí, y esa pregunta abre un camino distinto, igual de profundo, pero más acorde con nuestra naturaleza. La exploración no siempre necesita presencia física, no siempre requiere pisar, tocar, habitar. Muchas de las cosas más importantes que sabemos del universo las hemos aprendido a distancia, sin viajar, sin movernos. Sabemos de qué están hechas las estrellas analizando su luz. Sabemos cómo nacen y mueren sin acercarnos a ellas. Conocemos planetas que nunca veremos de cerca, solo porque su sombra cruza una estrella lejana. Urano, por ejemplo, sigue revelando secretos sin que tengamos que ir allí. Observamos sus estaciones extremas, estudiamos su atmósfera, analizamos su campo magnético extraño. Todo desde lejos, con paciencia, con instrumentos cada vez más precisos. Próxima Centauri también habla sin palabras. Su luz nos cuenta su temperatura, su edad, su actividad. Los pequeños cambios en su brillo nos sugieren la presencia de planetas a su alrededor, mundos que no veremos, pero que podemos imaginar con base científica. Este tipo de exploración es menos espectacular, pero más profunda. No busca conquista, busca comprensión, no se apoya en la fuerza, sino en la atención. Hay un valor enorme en aceptar que el conocimiento no siempre viene acompañado de llegada física, que entender no siempre significa poseer, que observar puede ser tan poderoso como tocar. En cierto sentido, esto nos devuelve a una actitud más antigua. Antes de los cohetes, los humanos ya observaban el cielo, ya encontraban significado en las estrellas, ya aprendían a orientarse, a medir el tiempo, a preguntarse por su lugar en el cosmos. La ciencia moderna no ha eliminado esa tradición, la ha refinado, la ha hecho más precisa, más profunda, pero la esencia sigue siendo la misma: mirar con atención y aprender. Urano y Próxima Centauri nos recuerdan que el universo no es un mapa esperando ser recorrido por completo. Es un sistema complejo, vasto, que no se adapta a nuestros deseos, y eso no lo hace menos valioso, lo hace más real. Aceptar los límites no es rendirse. Es elegir un camino más honesto. Es reconocer que nuestra fuerza está en la mente, en la curiosidad, en la capacidad de entender sin dominar. Cada vez que detectamos un nuevo planeta lejano, cada vez que medimos una estrella distante, estamos ampliando nuestro mundo interior.
No necesitamos estar allí para que tenga sentido. Hay algo profundamente humano en esto, en aceptar que no todo está al alcance de nuestras manos, pero sí de nuestra comprensión, en saber que el universo es más grande que nosotros y aún así sentirnos parte de él. Urano gira en silencio, inclinado, lejos del calor. Próxima Centauri brilla tranquila sin saber que la observamos. No esperan visitas, no esperan señales, simplemente existen. Y nosotros, desde este pequeño punto azul, seguimos mirando, aprendiendo, conectando ideas, construyendo historias basadas en datos reales y preguntas profundas. Tal vez ese sea nuestro verdadero papel en el cosmos. No ser viajeros incansables que lo cruzan todo, sino observadores atentos que saben escuchar lo que el universo muestra sin hablar. Y cuando aceptamos eso, cuando dejamos de medir el éxito en kilómetros recorridos y empezamos a medirlo en comprensión lograda, algo se aquieta dentro de nosotros. Porque al final, el viaje más importante no siempre es hacia afuera. A veces es hacia una forma más profunda de entender dónde estamos y por qué el universo, con todos sus límites, sigue siendo un lugar lleno de sentido. Y así, poco a poco, el viaje llega a su final. No porque se hayan agotado las estrellas, ni porque el universo se vuelva menos interesante, sino porque nuestra mirada ha cambiado. Ya no miramos el cielo con la urgencia de llegar. Lo miramos con la calma de quien empieza a comprender. Durante todo este recorrido, Urano y Próxima Centauri nos han acompañado como señales lejanas, no como promesas de destino, sino como recordatorios silenciosos. Nos han mostrado que el universo no está hecho a nuestra medida, que no todo está pensado para ser alcanzado, tocado o habitado por manos humanas. Aceptar eso puede parecer, al principio, una renuncia, como si estuviéramos admitiendo una derrota, pero no lo es. Es, en realidad, un acto de madurez como especie. Es reconocer que el valor no siempre está en llegar, sino en entender. Vivimos en una época donde el avance suele medirse en velocidad, en conquistas, en expansión constante. Pero el cosmos nos enseña otra forma de crecer. Una forma más lenta, más profunda, más silenciosa. Nos invita a observar antes de actuar, a escuchar antes de avanzar. El universo no nos cierra puertas por crueldad, simplemente existe bajo reglas que no giran alrededor de nuestros deseos. Y esas reglas, lejos de apagar la curiosidad, le dan un marco, un sentido, un equilibrio. Urano seguirá girando lentamente inclinado en la penumbra del sistema solar. Próxima Centauri seguirá brillando constante a más de 4 años luz de distancia. No cambiarán porque las observemos, no se acercarán porque las deseemos, y eso está bien, porque su existencia no depende de nuestra visita, y nuestro asombro no depende de nuestra llegada. Hay algo profundamente pacífico en entender esto, en aceptar que el universo no es un territorio por conquistar, sino un espacio para contemplar. Un lugar donde cada límite nos habla, no de lo que nos falta, sino de lo que somos. Somos una especie curiosa, frágil, creativa, capaz de enviar máquinas más allá de los planetas, capaz de leer la historia de una estrella en su luz, capaz de imaginar viajes que duran más que una vida, pero también somos una especie que necesita sentido, que necesita saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Cuándo soñar con motores más rápidos y cuándo simplemente mirar el cielo en silencio. Contemplar no es pasividad, es atención, es respeto, es entender que hay una belleza especial en lo que permanece lejano. Cuando observamos Próxima Centauri desde la Tierra, no estamos separados de ella. Estamos conectados por la luz, por las leyes de la física, por la misma historia cósmica. Somos parte del mismo universo, aunque no compartamos el mismo espacio, y eso basta. El conocimiento que obtenemos sin llegar físicamente no es menor, es muchas veces más duradero, más compartible, más humano. Nos permite crecer sin destruir, aprender sin invadir, comprender sin imponer.
Tal vez el mayor logro de nuestra exploración no sea pisar todos los mundos, sino aprender a convivir con la inmensidad, a vivir sabiendo que somos pequeños, pero no insignificantes. El cielo nocturno no es un mapa de rutas futuras, es un espejo profundo. Nos recuerda que venimos de las estrellas aunque no volvamos a ellas, que estamos hechos de los mismos elementos aunque no crucemos el vacío, y en esa comprensión algo se relaja dentro de nosotros. La necesidad de llegar se transforma en gratitud por poder observar. La ansiedad del viaje se convierte en curiosidad tranquila. Quizá, dentro de miles de años, otras inteligencias miren nuestro sol desde lejos y se pregunten si alguien vive allí. Tal vez nunca nos visiten, tal vez solo nos estudien. Y eso también estaría bien, porque el universo no necesita encuentros para tener significado. El significado nace en la mirada que observa con atención. Así, mientras Urano sigue su camino frío y distante y Próxima Centauri sigue enviando su luz paciente, nosotros permanecemos aquí. En este pequeño planeta, rodeados de preguntas, de silencio y de asombro. Y tal vez esa sea la verdadera paz que ofrece el cosmos, no la promesa de llegar a todo, sino la invitación a comprender lo suficiente. Gracias por acompañar este viaje lento, profundo y silencioso. Si alguna vez vuelves a mirar el cielo con calma, recuerda esto. No todo está hecho para ser alcanzado. Algunas cosas están ahí simplemente para recordarnos lo grande que es el universo y lo valioso que es poder contemplarlo en paz.